Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento en el expediente 13.088 del 2014, interpuesta por Olenka Lim Figueredo Almeida contra a las empresas Unión de Cervecería Peruana Bacus y Johnston Sociedad Anónima Abierta y San Ignacio Sociedad Anónima. Se inicia la misma con la acreditación de las partes, nombre completo de la demandante o su representante, su domicilio procesal, su DNI, su domicilio real, su domicilio procesal y la casilla electrónica respectiva. Gracias, doctora. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Cezeta, vengo como apoderado de la demandante, el poder ya lo alcancé. Nuestro domicilio, el domicilio real de la demandante es Vista Alegre 611 Surco. El domicilio procesal señalado es calle Tintoretto 128 San Borja y la casilla electrónica la número 6842. Como apoderado, mi DNI es el 078-54480. Correcto. La empresa Bacus. Doctora, buenos días. En calidad de abogado y apoderado de la codemandada Unión de Cervecerías Peruana Bacus y Johnston, mi nombre es Carlos Fernando Morales Pomazonco, con DNI 41572726. Señalamos como domicilio real Avenida Nicolás Ayllón 39867 Vitarte, Lima. Nuestra casilla procesal la 3714 del Colegio de Abogados de Lima. Casilla electrónica 1692 y mi registro en el Colegio de Abogados de Lima es el 46675. Bien. San Ignacio. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es José Daniel Cadillo Ponce, abogado y apoderado de la empresa codemandada San Ignacio en liquidación, con domicilio real en Avenida Castilla la Nueva 285, Interior 1, Urbanización La Capilla de la Molina. Señalamos domicilio procesal en la casilla 992 del Colegio de Abogados de Lima, casilla electrónica 9341 y mi registro ante Colegio de Abogados de Lima 57737. Bien, vamos a empezar con la confrontación de posiciones y se da la palabra al abogado de la demandante para que pueda presentarnos las pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho. Entonces, tiene la palabra. Gracias, doctora. La presente demanda tiene como primera pretensión que se reconozca una relación laboral directa entre la demandante desde el 12 de febrero del 2007 al 30 de junio del 2011. Esta pretensión, ¿por qué motivo? Porque en la realidad de los hechos, Bacus ha manejado todo lo que era San Ignacio concretamente. Bueno, aparte del centro de distribución, pero vamos a hablar de San Ignacio. ¿De qué manera manejaba todo? Bueno, las pruebas, que después haremos referencia a ellas, evidencian el manejo de recursos humanos, ventas, distribución, hasta contabilidad. Y teniendo en cuenta un principio fundamental, que es el principio de la primacía de la realidad, y atendiendo a la existencia de hechos concretos que evidencian este manejo, nosotros consideramos que la relación laboral directa debe ser acreditada y reconocida. Dentro de este contexto se ha dicho que hay contratos comerciales, llámese comodato, entre San Ignacio Bacus, consignación, 2007 uno de comisión mercantil. Nosotros no hemos planteado en nuestra demanda que los contratos si están bien o mal hechos. Nosotros, a partir del principio de la primacía de la realidad, lo único que decimos es, hay hechos que demuestran que Bacus es el empleador. Y esa es básicamente la primera pretensión. Acreditada esta relación laboral, nosotros solicitamos el reconocimiento y pago de las utilidades como único beneficio reclamado en esta demanda. En resumen, es eso, doctora, lo que nosotros estamos pretendiendo. Bien, la palabra del abogado de Bacus para que nos presente sustente su contradicción. Ok, muchas gracias, doctora. Doctora, antes de exponer nuestra posición respecto a la demanda presentada por la señora Figueredo Almeida, nosotros, en virtud del principio de oralidad y a la facultad saneadora que tienen los jueces antes de emitir sentencia, en este acto vamos a solicitar la improcedencia de la demanda en virtud a lo establecido en el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, porque la demanda presentada ante este juzgado no resulta competente, este juzgado no resulta competente para resolver de esta pretensión, por los siguientes motivos. Como lo establece la Ley Procesal de Trabajo y la nueva Ley Procesal de Trabajo, la 29247, es competente para conocer la demanda el juez del domicilio de la empresa principal o el juez del último lugar donde prestó servicios, en este caso la demandante. Si tenemos en cuenta que se pretende un reconocimiento de vínculo con mi representada Bacus, es sabido que se encuentra domiciliado en la avenida Nicolás Avión 3986 Ate Vitarte, que corresponde al Distrito Judicial de Lima Este. Ahora, si tenemos en cuenta el último lugar que prestó servicios la demandante, según las boletas de pago, prestó servicios en Lima Sur, correspondiendo entonces al juez de ese distrito judicial. De otro lado, esta demanda fue presentada el 11 de junio del año 2014, cuando ya existían los distritos judiciales antes mencionados, es decir, Lima Este y Lima Sur. Incluso Lima Sur ya funcionaba la nueva Ley Procesal de Trabajo. En ese sentido, cuando se presenta la demanda ante el distrito judicial de Lima, mejor dicho, ante este despacho, no era competente, a razón de lo establecido por la nueva Ley Procesal de Trabajo, atendiendo o al domicilio principal de la demandada, que en este caso es Bacus, o atendiendo al lugar donde prestó servicios la demandante, que es Lima Sur. En ese sentido, doctora, nosotros respecto a la competencia y respecto a este pedido de improcedencia, repito, nos basamos en el artículo 427 del Código Procesal Civil, y no siendo competente este juzgado para conocer el presente proceso, solicitamos la emisión de una sentencia inhibitoria y se remita el presente proceso al juzgado competente. Finalmente, doctora, nos cuestionará probablemente el hecho de que no hayamos presentado este medio de defensa vía excepción. Es una formalidad. Sin embargo, nosotros consideramos que por encima de esta formalidad de la excepción, es factible también, en base a la facultad saneadora, que el juzgado en su momento determine y evalúe si es competente o no para emitir una sentencia válida. Eso es todo, doctora. Ahora, no sé si puedo continuar con el tema de fondo o ser un tema de una condición de la acción, ¿se va a correr traslado? Sí. Vamos a correr, antes de que continúe usted, correr traslado de la improcedencia solicitada. Gracias, doctora. Bueno, es la número 50 de incompetencia, ¿no? Simplemente quiero mencionar lo siguiente. Las excepciones, hay una oportunidad para presentar, que es la contestación de la demanda. Si no, pues el proceso seguiría y al final sería un desorden. El hecho de que ellos se consideren hoy que Lima no es competente, Callao ya reconoció que es competente, por ejemplo, porque San Ignacio tiene domicilio principal en el Callao, hay 25 demandas presentadas en el Callao, pero que ellos hoy día vengan a decir, no excepción, sino le piden a usted que sanee el proceso. Nosotros creemos que nos olvidamos de algo elemental. Las partes pueden avenirse a la competencia del juzgado, a no plantear ninguna excepción. Porque si yo planteo y me acojo en Lima y ellos no plantean excepciones, se están aviniendo a su competencia. Obviamente, bajo el argumento que señalan los señores, es como un mecanismo dilatorio, ¿no? Dice, ¿sabe qué, doctora? Olvídese del tema, usted no lo vea porque usted debió... Pero si nadie se lo dijo. Entonces sería una burla el proceso. Y así, la nueva Ley Procesal de Trabajo, gracias a la intervención de los estudios que representan los abogados, está siendo un fracaso. Porque simplemente vamos dilatando, y lo que debía demorar 6 meses demora 4 años, 5 años. Porque es el ánimo de dilatar. Yo creo, doctora, que tenemos que ser muy claros. No hubo excepción en la contestación y debe declararse totalmente infundada. Si me permite, 30 segundos más. En Lima había Lima Sur, Lima Norte y Lima. El 5 de noviembre del 2012. El 5 de noviembre del 2012 se implementa la nueva ley de trabajo en Lima, que incluía el territorio de Lima Este. Tan es así que nosotros, y usted también debe haber emitido algunas sentencias, en el caso de ellos, por demandas que se han presentado en el 2012, 2013 y hasta el 2014.
y lo hizo en base a qué ley, a la ley 29497, la nueva ley procesal. ¿Y cuál es el efecto de aplicar la nueva ley procesal de trabajo? Que queda derogada la ley anterior, la ley 26636. Entonces, Lima Este es un territorio que pertenecía a Lima y que por decisión muy sana de la Corte Suprema dice, vamos a crear Lima Este para ayudar y descongestionar. Pero no se puede afirmar que en ese territorio ya estaba derogada la ley 26636. Tan es así que en ATE se aplicaba la 29497. La pregunta es, ¿con qué magia se retrotrae el tema y dice, nuevamente surge la 26636 en un territorio? Lo que se ha hecho ha sido crear una jurisdicción para ayudar a mejorar el sistema, no empeorarlo. Mejorar, no empeorarlo. Y por tanto, Lima Este es un territorio que recién tiene implementado juzgados de trabajo, bajo la nueva ley a partir del 3 o 4 de diciembre del año pasado. Es decir, cuando se presenta la demanda, no existía posibilidad de presentar la demanda a ningún juzgado de la 29497 en Lima Este, porque no existía. Pero había el de la 26636, pero que no se podía presentar ninguna demanda en ese territorio, porque estaba derogada. Entonces, ¿dónde presentar la demanda? Pues mira, pues ya prescrito para la acción. Entonces yo termino, doctora, disculpe si me he excedido, pidiéndole a usted que a mérito de no haberse interpuesto la excepción en el momento oportuno se declare infundable. ¿Me permite unas aclaraciones? Gracias, doctora. Hemos sido claros que nuestro pedido no es en base a una excepción porque es evidente que el momento oportuno ha precluido. Nuestro pedido es en base a la facultad senadora que tienen los magistrados y de acuerdo a lo que establece el artículo 427 del Código Procesal Civil, que son los elementos y las condiciones de la acción que debe tomarse en cuenta antes de entrar al análisis de fondo. 1, 2. En Lima Este no se ha hecho magia. Cuando entró en vigencia a inicios del 2014 el Distrito Judicial de Lima Este, en virtud de la 9ª disposición transitoria y final de la nueva Ley Procesal de Trabajo, señala que aquellos distritos en los cuales no está vigente la nueva ley se regirá bajo la 26636. Tal es así que incluso en esa fecha, desde mayo del 2014, Lima Este ha venido conociendo demandas, ha admitido demandas que fácilmente pudieron haber presentado en Lima, pero lo presentaron allá porque correspondía a ese distrito judicial conocer ese tipo de procesos. Es más, la idea que se crea Lima Este no es que la gente siga demandando en Lima, es la redistribución de la carga a efectos de que Lima se descongestione y funcione Lima Este, Lima Sur. De otro lado, la buena parte demandante no ha dicho en lo absoluto, no es cierto, no es correcto, no es falso. Son alegaciones, son subjetividades que no dejan sin efecto nuestros argumentos válidos respecto a la improcedencia de la demanda. De otro lado, ha reconocido también que el Callao en ese caso, en los casos que él mencionará, se ha reconocido como competente, tácitamente indicando que Lima no lo era. De otro lado, dice que cuando presentó la demanda no funcionaba la nueva ley en Lima Este, pero sí funcionaba en Lima Sur, que es el último distrito judicial en la cual la demandante prestó servicios y válidamente pudo haber presentado su demanda en dicho distrito judicial. Si no lo hizo, si lo hizo en Lima, tendrá que asumir las consecuencias de lo que establece la norma, que en su momento establecía que era competente Lima Este. Gracias. Le pregunto, ¿por qué no dedujeron la excepción en la etapa postulatoria de contestación a la demanda? Si me permite. Claro, doctora, la respuesta es sencilla para nosotros. Teníamos confusión, quizás como lo tuvo el demandante, quizás como lo tuvo muchas personas, respecto a que si funcionaba o no. Después de que contestamos la demanda, nos comenzaron a notificar demandas presentadas en el 2014 en Lima Este. Entonces ahí determinamos que ya funcionaba el distrito judicial y podía válidamente demandarse allí o en Lima Sur, donde prestó servicios la demandante. ¿Algo que usted tenga que decir? Sí, compartiendo lo indicado por mi colega de la empresa Bacus, efectivamente, debido a esta confusión, no se dedujo la excepción en el momento que debió hacerlo. Sin embargo, justamente por la norma ya señalada de Código Procesal Civil, solicitamos también que se proceda la demanda, ¿no? Porque el Lima Este sí existía, pues, actualmente la nueva ley, así como Lima Sur, y la trabajadora laboró en Lima Sur, ¿no? Bien. Tengo una decisión que no la voy a emitir en este momento, me la voy a reservar para sustentarla en la resolución que voy a expedir.
¿Ya? Entonces, la improcedencia la voy a expedir justamente con la sentencia o antes de la sentencia si corresponde. Bien, De acuerdo. vamos a pasarnos a lo que es el sustento Sí. de fondo de su contradicción. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. En la demanda se alega la existencia de una simulación contractual entre Bacus y San Ignacio para ocultar al real empleador de la demandante, que en este caso sería mi representada, Bacus. Ahora, el abogado de la parte demandante sostiene que el fundamento central es la primacía de la realidad. Es decir, ¿qué pasó en los hechos? ¿Qué pasó en la realidad respecto a los documentos, a los contratos? Bueno, en la realidad lo que hay es que Bacus tenía en el periodo demandado un contrato de comisión mercantil con San Ignacio, el cual, según las normas del Código de Comercio, permite pactar exclusividad, pactar rendición de cuentas, coordinaciones y todo aquello que se pretende cuestionar acá. Quizás la línea entre lo que se divide, no sé, el contrato de comisión mercantil y aquello que se pueda entender como control, subordinación, pueda ser muy endebles, y en base al principio de primacía de la realidad, el demandante, consideramos nosotros que la carga de la prueba, en este caso, de probar que Bacus ejercía subordinación sobre la demandante, la señora Figueroa Almeida, es carga de la parte actora. De los medios probatorios, y en su momento vamos a debatir probablemente, no existe ningún documento el cual dirija Bacus a la demandante que pruebe o dé indicios de que ejercía subordinación sobre la trabajadora, y no acreditándose en lo absoluto ninguno de los elementos que determinan la existencia de una relación de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que existió entre Bacus y San Ignacio? Repito, es lo que vamos a aprobar en el presente proceso, una relación contractual que para efectos de este proceso solo vamos a hacer mención al contrato de comisión mercantil válido, no cuestionado por la parte demandante, y es el cual rigió nuestra relación contractual, digamos, con la codemandada. Bien, la palabra al abogado de San Ignacio para que sustente su contradicción. Muchas gracias. Bueno, efectivamente la demandante pretende reconocimiento de vínculo laboral, ¿no?, con la empresa codemandada Bacus de febrero de 2007 hasta el suceso en 30 de junio de 2011. Cabe resaltar que este periodo laboró exclusivamente para mi representada San Ignacio, ¿no? Ahora bien, la empresa San Ignacio antes someriza a partir del año 97, esa fue su fecha de creación, y luego, mejor dicho, el someriza se creó en el año 87, y recién en el año 97 San Ignacio tuvo una relación comercial con Bacus, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto este periodo no está en cuestionamiento, es importante resaltar que si San Ignacio hubiera sido una empresa, entre comillas, pantalla, o una simulación, entonces ¿por qué después de 10 años de crear la misma no existió una figura similar en esta relación entre Bacus y San Ignacio, por empezar, ¿no? Ahora bien, en el periodo en el cual está demandándose, el contrato suscrito entre Bacus y San Ignacio fue uno de comisión mercantil en base al código, a las normas repetidas que regulan ese tipo de contrato. Este contrato fue totalmente válido, inscrito en registros públicos, no tiene un tipo de asidero que considere a un tipo de, por decirlo así, de naturalización o un aspecto que se considere una vulneración al derecho del trabajador, en el sentido que no sería aplicable en este caso el principio de primacía de la realidad, ya que no ha demostrado, ¿no?, los elementos de una relación laboral para con Bacus. Es decir, ni siquiera se ha demostrado una prestación personal de servicios para con Bacus, ni mucho menos la subordinación, ni mucho menos la remuneración, que sí lo hace con la empresa, en este caso San Ignacio, ¿no? Ahora bien, en relación a la autonomía entre San Ignacio y Bacus, nosotros presentamos medios de prueba que acreditan, ya en el momento correspondiente, que San Ignacio era autónomo en relación a Bacus, solo que existían meras coordinaciones y la demandante fue trabajadora únicamente de la empresa San Ignacio. En ese sentido, ya se pasará pues a la etapa correspondiente a alegar los medios de pruebas que acreditan nuestra posición. Gracias. Bien. Vamos a pasar a la etapa de pruebas y señalar que de hecho no necesita de acreditación. El hecho que no necesita acreditación es que la demandante trabajó para la empresa San Ignacio desde el 12 de febrero del 2007 hasta el 30 de junio del 2011.
como representante de ventas. Otro hecho que no necesita de acreditación también está en que entre las codemandadas existió un contrato mercantil, un contrato de comisión mercantil, ¿no? Es el nombre correcto. Bien. Bien, entre los hechos a determinar es si la demandante trabajó bajo subordinación para la empresa Bacus por el periodo demandado 12 de febrero del 2007 al 30 de junio del 2011. Bien. A ver qué medios probatorios dejamos de lado. Los medios probatorios que vamos a dejar de lado son las declaraciones testimoniales, que en rigor no vendrían a ser medios probatorios porque no han sido declarados en esta audiencia, ¿no? Contenidas en el punto 7, 8, 9, 10, 11 y 11 del ofertorio de la demanda. Y lo demás. Eso se deja de lado. De la demandada San Ignacio, ningún medio probatorio se deja de lado, y lo mismo pasa con lo de el mérito probatorio contenido en el 7.12, que se refiere a un proceso distinto por una persona que no es parte en el proceso, o qué es lo que dice de acreditar que tiene una controversia. A ver, lo que pasa es que las actas de declaraciones testimoniales que se ofrecen en la demanda se hace mención a esta persona. Okay. Y lo que en su momento queríamos probar con ellos es que tenía pues una controversia en ese momento con... Dejamos de lado, porque ya se ha dejado de lado las testimoniales ofrecidas. Y hay una declaración testimonial, ¿no? Miguel. Hemos presentado declaraciones testimoniales que vienen a ser declaraciones asimiladas de otros procesos. En todo caso, las considera usted de esa manera. Sí. ¿Ya? No, sí. Claro, en el momento que usted oralice, las presenta de esa manera, como tanto, asimiladas. sí, ya, claro. Pero como tal, en el proceso no la podemos como una declaración testimonial. Está ofreciendo sí una declaración testimonial aquí. Ah, no, usted. Es lo mismo que hizo la parte demandante. Es una declaración testimonial vertida por el señor Miguel Benca en un proceso anterior de antigua ley. Bien, ok. El día de declaración asimilada igual la vamos a dejar también de lado esta declaración, y usted ya cuando hace su alocución lo refiere como una declaración asimilada. Bien, entonces dejamos de lado la 7.12 y la 7.13. Entonces procedemos a admitir. Se admiten los medios operatorios que van desde el punto 1 de la demanda hasta el punto 6, después a partir del punto 12 hasta
el punto 30, ¿no? con la ampliación que es la exhibición de las... En la exhibición, a ver, aquí está en la ampliación de la subsanación, exhibición de las utilidades abonadas del 2007 al 2011. ¿Correcto? Ya. Ok. Hasta el punto 30. A ver. San Ignacio, las ofrecidas desde el punto 1 hasta el punto 6, 7. A ver, antes de admitirlas, las demandas, ¿cuál es la finalidad de las demandas? En este caso. No, Sí. de San Ignacio. Si lo que sucede es que se está en los fundamentos en alguno de los fundamentos de la demanda se basan en procesos que están en trámite, ¿no? Entonces estas demandas se refieren pues para probar que algunos de los fundamentos que indican no tienen la calidad de cosa jugada, ¿no? Básicamente eso. Son demandas. O sea, son demandas de otros procesos similares, en donde parte de la teoría del caso del demandante es precisamente que se van a varios procesos o cosas similares, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos probar es que esos argumentos no deberían tomarse en cuenta porque aún siguen en trámite esos procesos. Procesos que están en trámite, pero la demanda solamente lo que nos acreditaría sería la interposición de la demanda, pero no el Estado. Claro, por eso también se juntan los reportes web de la... Bueno, los reportes sí podrían ser, pero las demandas no las... De acuerdo. Bien, vamos a dejar de lado el punto 8. Y disculpe, doctora. Sí, claro, porque las demandas estaban juntadas con los reportes web, por eso era la que estaban están con los reportes. Claro. Ok, bien. Vamos a entonces admitirla. 8, 9, 10, 11, 12, 13. No hay 13, 14. Sí. 12 y 14. Uh-huh. Bien, y desde Bacus admitimos desde el punto 7.1 hasta el punto 7.11 7.11 y 7.14. Dejamos de lado esto que no va. Muy bien, ¿alguna cuestión probatoria? Ninguna. Bien. Vamos a... Doctora, discúlpeme, yo sí quisiera alcanzarle... No, como es el periodo, no, yo iba a traer unos documentos, pero creo que no es necesario alcanzarle. Okay. De pie, por favor, para el juramento de ley y con la mano derecha en alto. ¿Juran actuar y decir la verdad en esta audiencia? Sí, juramos. Muy bien, gracias. Tome asiento. A ver, doctor. Dentro de todos sus medios probatorios, por favor, oralícenos las más importantes, sin perjuicio de que todas serán tomadas en cuenta, valorizadas en el momento oportuno. ¿Sí? Sí, siga, doctor. Para poder, la declaración, doctor. Sí. O es para que pueda incorporar como declaración asimilada. ¿La declaración testimonial? No, es declaración de parte. Declaración de parte, claro. No, sí. Sino que hay declaraciones que usted me ha dicho que después las menciona. Claro, esas las menciona ya como declaraciones. En los alegatos. Sí. Ya. O sea, Okay, como las declaraciones asimiladas. Las declaraciones de parte sí, son dos, ¿no es cierto? De Bacus sí. Empezamos con la primera, que es de San Ignacio. Perfecto. Por favor. No. Por acá para hacerlo un poquito más de Bien. Y luego las expresiones. No está Muy bien, su testigo, doctor. Gracias, Perdón, doctora. la declaración, perdón, disculpe. Bien. La declaración de parte. Quisiera
preguntarle a... Sí, está bien. Ahora sí está bien. Sí, disculpe, sí. Al representante de San Ignacio, ya que lo ha mencionado en el circuito de contestación, nos indica que en 1987 se crea Someriza, que luego es San Ignacio, ¿correcto? Sí, correcto. Es correcto. ¿Podría indicarnos quiénes eran los accionistas de Someriza en el 87? Bueno, en relación al plan accionaria de Someriza, en ese momento nosotros juntamos justamente la escritura pública de la empresa San Ignacio, ¿no? Exactamente los nombres de los accionistas de ese momento de Someriza no los conozco. De acuerdo. En el 94, Bacus se incorpora con un porcentaje importante, ¿no? 62% de CNC. ¿Quiénes eran los accionistas en el 94 de Someriza? Exacto, no lo tengo. No lo tiene. No. No lo tiene. ¿Usted sabe quién es la empresa Muñoz S.A.? La empresa Muñoz no. No lo conoce. Ya. Sobre el contrato de comisión mercantil, ¿cuál era la finalidad de ese contrato de comisión mercantil? Bueno, básicamente, tal cosa indica en el mismo contrato era, el San Ignacio ya se iba a dedicar pues a lo que es comercializar la cerveza que le vendía a Bacus, ¿no? Entonces, luego sí se establecían ciertas cláusulas penales, en caso de incumplimiento de San Ignacio, por ejemplo, y también la responsabilidad de San Ignacio para con el negocio de sí mismo, ¿no? Y ahora, sí, efectivamente, habían coordinaciones que entre ambas empresas, sí, ¿no? Por la naturaleza del contrato también, y del negocio en general, ¿no? De acuerdo. Pero ese contrato se hizo para aspectos vinculados a ventas y distribución, ¿correcto? Claro, todo lo que es general, sí, ventas. ¿Ese contrato se hizo para temas de recursos humanos? No. No se hizo para temas de recursos humanos. No, San Ignacio tenía su propia administración de recursos humanos. De acuerdo. ¿Por qué motivo los directores de Bacus aprobaban las vacaciones de los gerentes de San Ignacio? Bueno, no era una aprobación, lo que sé es que para efectos de no perjudicar pues el desempeño de la empresa, en este caso San Ignacio, porque de igual manera Bacus tiene un interés económico, no es coordinar, ¿no? Para que ciertas áreas no se queden sin personal, ¿no? Ahora, tener en cuenta también que ya el mismo señor Belcan, que sería el encargado de indicar también ello, lamentablemente algunos notifican la sentencia mencionada y también afirmó lo que le estoy indicando, ¿no? Ya, pero perdón, en materia de vacaciones, que no era materia del contrato, ¿cómo coordinaban si no era materia del contrato? Vacaciones es un tema de recursos humanos. Claro. ¿Cómo coordinaba Bacus con San Ignacio? Porque eran los directores los que aprobaban las vacaciones. O sea, usted dice que no, básicamente coordinaba. ¿Cómo coordinaba? Por ejemplo, Miguel Beca. ¿Cómo coordinaba las vacaciones de los gerentes, llámese Quintana, Bolavide o los que aparecen en la estructura que depende de él? Más que aprobación sería en tal caso un tipo de coordinación, más que aprobación, no es que ellos aprobaban, ¿no? Ahora, ¿Cómo lo hacía? Físicamente, o sea, ¿bajo qué pedían permiso? ¿Coordinaban? Oye, me voy de vacaciones, ¿qué hacían? Bueno, en esos casos sí tenía que ya, en tal caso, impresar la declaración testimonial de jefe de recursos humanos en ese momento, o en tal caso el mismo señor Bencan que acuda nuevamente, ¿no? Porque eso sí, esos aspectos en específico no lo sé, porque yo no he estado, eso parte de recursos humanos de la empresa. O fui, ¿no? Pero usted viene por San Ignacio. Claro. ¿Conoce los hechos? Sí, así es, pero esos detalles de por qué o en qué forma se hacían estas cosas, en este caso, como usted lo menciona, autorizaciones entre comillas, por decirlo. En todo caso, el cómo no sabe, pero sí se hacían. Habían, como le digo, no autorización plenamente de un funcionario de Bacus, no, sino simplemente coordinaban y ciertos aspectos nada más, pero eran someros, ¿no? Las vacaciones sí coordinaban. Coordinación, justamente para no afectar, como le decía, el desempeño. No tenía nada que ver con el contrato de comisión mercantil. Bueno, en naturaleza específica, ¿no? Porque el contrato de conversión mercantil es de otra cosa, pero en el fondo sí, como que influye. ¿En qué sentido? En que desempeñar bien la función para la cual ha sido contratado, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué Bacus tenía que capacitar al personal de San Ignacio si ese era lo que ustedes eran los empleadores? Por lo que tengo entendido ya, me imagino que el representante de Bacus lo aclarará, no es que haya existido una capacitación de Bacus como empleo trabajador por ser trabajador de, ¿no? Sino quizás sea algo, una convocatoria abierta o libertad de las personas de capacitarse donde considere lo mejor, ¿no? ¿Podría explicarnos eso? O sea, las capacitaciones son hechas, quizás no lo sabe porque usted no es de Bacus, quizás lo puede aclarar de Bacus, son hechas por un centro de capacitación que tenía Bacus. Y ese centro de capacitación brindaba capacitaciones sobre distintos temas, ¿no? Liderazgo, ventas, portafolio, 20 temas que había. ¿Ustedes se han presentado algún documento que demuestre una invitación de Bacus abierta
¿Para que se capaciten? No. No, No ha presentado nada. no, ninguno. ¿Por qué motivo Bacus tenía que aprobar los aumentos del personal de San Ignacio? Bueno, como le decía, ese aspecto sí no lo conozco porque no he sido funcionario de Bacus, ¿no? Por caso, ahora, los aumentos de remuneración sí, como le decía, San Ignacio tiene tuvo, mejor dicho, que está en liquidación, su departamento de recursos humanos, ¿no? No, pero estamos hablando de los aumentos. O sea, los aumentos del funcionarios de Bacus, incluso de todos los trabajadores, eran aprobados por Bacus, por el área de recursos humanos. Así lo ha declarado el señor Miguel Beca y después mencionaremos el tema. ¿Por qué tenía que hacerlo? Bueno, como le decía, ya sería una declaración de parte del mismo señor Benga. Yo no podría declarar algo sobre un hecho que no conozco, que no es de acuerdo, una... pero en todo ¿no? caso no tenía nada que ver con el contrato de comisión mercantil, porque no era parte, ¿no es cierto? Claro, en esa conversión mercantil tiene, como le decía, no un aspecto en específico y ciertos aspectos generales que cualquier empresa Pero podría coordinar, ¿no? ¿decidir aumentos era un aspecto general del contrato de comisión mercantil? No. No, como que tiene otra finalidad, ¿no? Otra finalidad, muy bien. ¿Por qué el señor Carlos Loyola se dirige a San Ignacio y los comunica las políticas de vacaciones que deben ser respetadas? Carlos Loyola de Bacus. En el 2006 hay un documento, ¿no?, en el cual Carlos Loyola le dice a todos los gerentes de San Ignacio: recuerden que estas son las políticas de vacaciones. Política de vacaciones no tiene nada que ver con el contrato de comisión mercantil. Claro, porque recuerdo que ese documento que usted menciona es un correo electrónico. Es correcto. No, pero que no está completo en su totalidad, solo es un extracto, ¿no? Inclusive quizás se puede interpretar de esa manera de otra forma. Por ejemplo, puede ser una simple consubula, qué sé yo, pero no está... ¿Se ha tachado de falso el documento? No Se ha tachado de falso, de acuerdo. Por tanto, si no se ha tachado de falso, no podemos decir que hay un cuestionamiento. Ese correo se ha presentado en más de 100 procesos, en ninguno se ha tachado de falso. La pregunta es, ¿por qué Bacus tenía que aprobar la política de vacaciones de San Ignacio? Bueno, si es cierto, personal de San Ignacio. que si es cierto no ha sido tachado, pero no significaría tampoco que con una convicción plena de lo que se pretende. De acuerdo. En todo caso, ¿cómo quedamos con el documento? El documento existe, o sea, y no tiene nada que ver con comisión mercantil. ¿Por qué meterse a vacaciones? Claro, como le decía, comisión mercantil sí tiene sus funciones, pero hay aspectos de coordinación que las empresas coordinaciones, claro, como lo explicaban. Ahora, si en relación al de Bacus, ¿por qué? Como le decía, tendría que constatarlo con el de San Ignacio. Pero en todo caso no es falso el documento. No se ha tachado como falso porque no hay pruebas de que ellos lo demeriten, pero como le decía, puede que no crea convicción total, ya que no está completo, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué motivo Bacus tenía que aprobar los préstamos humanitarios que se iba a otorgar al personal de San Ignacio? Bueno, es otro correo electrónico. Claro, esas políticas, como le mencionaba, y ese estaría declarando yo en base de Bacus, pero no soy representante de Bacus, entonces no tenía certeza de... Sí, viene por San Ignacio. Claro, pero si se pregunta por qué Bacus tenía que aprobarles, o sea, ¿qué significa que alguien me apruebe, que otra empresa me apruebe? Significa que yo no soy autónomo, ¿correcto? No necesariamente, porque el San Ignacio tuvo su autonomía en todo el periodo que existió. No, pero entonces hablemos del tema concreto. O sea, los préstamos al personal eran aprobados por Bacus. La pregunta es, ¿por qué en un correo que tampoco ha sido tachado de falso, ni ha sido cuestionado por ustedes? O sea, Miguel Beca le dice: señores, están ustedes aprobados, autorizados para que lo otorguen al personal de San Ignacio, ¿no? Y Dicoposac, que es otra empresa, distribuidora Coronel Portillo, para que le aprueben, para que le puedan conceder, bajo estas reglas, préstamos. ¿Por qué tenía Bacus, si esta en todo caso es un derecho del empleador? No es un derecho, o sea, ¿o ustedes reconocían empleador a Bacus? No. ¿Cuál es la razón por la cual tiene que aprobar eso? No, esas aprobaciones que usted menciona, por decirlo así, aprobaciones, ya sería pues cuestionado a la misma empresa, a la misma persona, que quizás por aspecto propio lo habrá realizado, ¿no? Pero no que haya sido una autorización, ¿no? O sea, pueden ser, claro, correcciones o quizás, pero nada más. Inclusive... Insista, pero es importante conocer para no estar divagando. La cosa se demora por divagar. Hay un correo que autoriza Bacus a otorgar préstamos humanitarios. No ha sido tachado de falso. La pregunta es, ¿por qué Bacus me tiene que aprobar a mí,
San Ignacio que le presta mi plata. Yo le presto le doy préstamo a quien quiera, pero no era así, tenía que recibir autorización. ¿Tiene usted la explicación de eso? No, tendría que ser, como le digo, solicitar la testimonial de esa persona que lo ha realizado, claro. Perfecto. Otro tema. En las actas del comité de San Ignacio participa el señor Becan, ¿es correcto? Como invitado, claro. Bueno, como invitado, ¿no es cierto? En la número 39, si quieres se la muestro, se dice que como decisiones, bajar saldo de vacaciones, se podrán adelantar vacaciones durante los meses de enero. El 11, personal de flota de CD, Miguel Becan definirá los términos de negociación para personal que cese. Definir cuáles van a ser los montos para darle a alguien para que cese. ¿Bacus iba a definir esto? Pues Miguel Becan era Bacus. ¿Por qué tenía que definir? Si no tiene nada que ver con el contrato de comisión mercantil. Claro, pero ahora esas actas estaban, como le decía, los participantes eran los gerentes de San Ignacio, ¿no? Son reales, ¿no es cierto? Claro, pero el señor Venga no es que haya estado ahí, como le decía, invitado, pero no decidía él. De acuerdo, pero en todo caso se le encarga a él que defina, ¿no? Las actas no son falsas, se le encarga que defina. La pregunta es, ¿por qué tenía que definir Miguel Becan? O sea, ¿para qué se le invitaba? ¿Para definir? No, el señor Venga no tenía ningún tipo de decisiones para las acciones o decisiones de San Ignacio. Dice que sí. Tendría que entonces indicar que el señor Venga acuda al juzgado para que pueda dar su manifestación, ¿no? Tendría que preguntársela. Pero en todo caso no es falso lo que se dice. Por lo menos no. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué el señor Becan en un formato de evaluación señala que él es el jefe inmediato de un gerente de distribución, y creo que usa ese término, jefe inmediato del señor Antonio Quintana? ¿Por qué jefe inmediato del señor Quintana? Ustedes tampoco han tachado ese formato. Un formato de evaluación. No, esos comentarios han sido tachados. No lo han tachado, ¿no es cierto? Lo cual significa que acepta. Y en este formato de evaluación, que corre como anexo 1N, dice claramente, nombre del trabajador, Antonio Quintana. Cargo del trabajador, gerente de centro de distribución. ¿De quién? San Ignacio, Huancayo. Nombre del jefe directo, Miguel Becan. Miguel Becan de Bacus, o sea, jefe directo de San Ignacio, de un funcionario de San Ignacio. Director de distribución. Ficha de la revisión, 23 de abril del 2009, periodo en el cual laboró la demandante. ¿Por qué tenía que llamarse jefe directo y por qué tenía que ser evaluado por el señor Miguel Becan? Si no es un tema de coordinación del contrato de comisión mercantil, y es un tema básicamente, lo que es la evaluación de personal, es básicamente un tema de recursos humanos. ¿Por qué tenía que aprobarse esto? ¿Qué pasaba? Bueno, eso sí, en realidad, esa estructura organizativa, si bien se nos ha tachado, pero no una formalidad creo que establecida, no solo es una hoja simple, si no me equivoco. ¿Son falsas los formatos? ¿Usted diría que son falsos? Porque no podría alegar algo que alguien inventado. Claro, no podría alegar algo que no los hemos afuera, ¿no? Claro, no podría. No son falsos, son ciertos. Ni tampoco son verdaderos. ¿Las firmas son falsas? Porque la firma de Bencan está acá y la de Antonio Quintana también está acá. No son falsas. Bueno, no lo sé, porque no soy peritaje para determinarlo, ¿no? ¿Los humanos han revisado la prueba? La prueba es claro. Y no han concluido que sea falsa ni las firmas ni el formato. No se ha concluido si dice farsa o totalmente real, ¿no? No lo han concluido, perfecto. ¿Por qué motivo el señor Javier Martinelli, gerente de San Ignacio, recibe una amonestación de un funcionario de Bacus? Prueba 1Z. Javier Martinelli Pinillos, que es gerente de San Ignacio, un documento de Bacus, firmado por Luis Lamadrid, director de Relaciones Laborales de Bacus. ¿Por qué motivo un gerente de San Ignacio es sancionado por un funcionario de Bacus? ¿Esto tiene que ver con el contrato de comisión mercantil? No tiene relación y tampoco tendría con demostrar si la demandante ha sido prestado servicio, porque ahí no hay una prueba de ella, sino de un tercero, ¿no? O sea, no es parte de la estructura de la subordinación, con dirección, control y facultad de sanción. ¿Quién tiene la facultad de sanción? El empleador. Claro.
Aquí Bacus está sancionando, está actuando como empleador. ¿Me podría explicar por qué? Claro, está sancionando no a la demandante, está a otra persona. No, perdón, no estoy hablando de la demandante. Pero el proceso es para declarar la relación laboral con el demandante. Perdóneme. Cuando se habla de préstamos humanitarios a personal de San Ignacio, la demandante es empleada de San Ignacio, forma parte. Cuando el señor Loyola dice, acá estoy con una política de vacaciones para personal de San Ignacio, incluye a la demandante que es personal de San Ignacio. Aquí estamos hablando de un funcionario de Bacus sancionado por un funcionario de San Ignacio sancionado por un funcionario de Bacus. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra que realmente los directores o los gerentes de San Ignacio podían ser sancionados, y eso es lo que se quería mostrar. ¿Tiene la explicación de por qué fue sancionado? No, como le decía, ese documento, la persona que ha emitido el documento tendría que declarar ello. Ahora, también que, como le decía, ¿no? La política de vacaciones 2006 y la trabajadora entró en el año 2007, no todavía quieren saber el año. No, acá es de 2007, ¿ah? La sanción es de octubre de 2007. Claro, la sanción no es para ella, es para una persona que no está relacionada al proceso. Es de San Ignacio. Eso, como le decía, tenía que ser la emisora de que es un gerente de San Ignacio. ¿El documento es falso? No está tachado. Tampoco lo han tachado. Gracias. El señor Antonio Quintana fue en el año 2006, días antes, recibe un aumento de el señor Ben Rogers. ¿Podría explicar por qué? Señor Antonio Quintana en ese momento era San Ignacio. ¿Podría explicar por qué? ¿Por qué vicepresidente de Recursos Humanos, que según Miguel Becan era el responsable de dar aumentos, como se demuestra con este documento, tenía que aumentarle a Antonio Quintana, que era San Ignacio? No sabría decirle el motivo. No. ¿Ha sido tachado? Tampoco. La firma, nada. 1 de febrero del 2007, el señor Antonio Quintana recibe una carta del señor Augusto Rizopatrón, y en la cual le dice que lo nombran, estoy hablando de vicepresidente, el recurso es anexo 1Z2, Augusto Rizopatrón, vicepresidente de distribución de Bacus, se dirige a Antonio Quintana de San Ignacio. Y le dice, te comunico que ha sido nombrado gerente de centro de distribución en la Dirección Regional Lima Centro. ¿Por qué tenía Bacus que nombrar director de distribución o gerente de distribución a una persona vinculada a San Ignacio? Bueno, son aplicaciones que le debería indicar en este caso Bacus, ¿no? En todo caso Bacus, ¿no? Muchísimas gracias. No tengo más preguntas, doctora. Muy bien. Gracias. A ver, siga, por favor. Sí, adelante. Muy bien. Tiene la palabra. Gracias, doctor. ¿Qué tal, doctor? Usted viene preparado. El contrato de comisión mercantil. Frente a los hechos que nosotros hemos señalado, que se aprobaban vacaciones, que lo ha reconocido, en todo caso coordinaban vacaciones, dice el representante de San Ignacio. Hemos visto que se sanciona, en fin, distintas menciones que ustedes también han visto a las pruebas, en donde hay política de vacaciones y hay una serie de aspectos vinculados a correos electrónicos, como préstamos humanitarios. ¿Podría explicarnos en el tema del contrato de comisión mercantil a qué se dedicaba para qué se hizo el contrato? Bueno, ya lo explicó el representante de San Ignacio. El contrato de comisión mercantil servía en estricto porque era un contrato, un mandato directo a través del cual San Ignacio actuaba en nombre y en representación de Bacus, a través del cual se distribuía hacia la venta de productos, cervezas, gaseosas y todo lo que producción me representaba. Está clarísimo. ¿Tenía algo que ver con el área de recursos humanos de San Ignacio? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Entonces, ¿por qué se deciden políticas de vacaciones? Esa es una interpretación suya. No, es el correo electrónico que ustedes no han tachado. No, pero no es lo que sucedió en la práctica. ¿Podría explicar qué sucedió en la práctica? ¿Respecto a qué? A vacaciones. Ya, se le pregunta, por ejemplo, al funcionario Miguel Benca, en el 15 juzgado laboral transitorio, usted le pregunta y le dice, señor... Perdón, disculpe. Déjame contestar. Lo que pasa es que todavía no me han aceptado las declaraciones asimiladas. Usted me está preguntando, yo puedo responder lo que mejor me parezca respecto a su pregunta. Está bien. Usted le preguntó al funcionario de Bacus, señor, ¿usted aprobaba los préstamos, las vacaciones de San Ignacio? Y en ese proceso, entre el 15 juzgado laboral transitorio y expediente 240-2012, de 4 de septiembre del año 2013, le dijo que no.
el área de recursos humanos de San Ignacio determinaba todas esas políticas respecto a esa empresa. De acuerdo. Pero sin embargo, ya que usted lo ha mencionado, Miguel Beckham había hecho lo contrario ante el 21 juzgado. Bueno, ha dicho versiones diversas, sí. Ok, lo han denunciado por eso, porque el testigo que miente tiene que ser denunciado, porque a alguien perjudica. Bueno, ninguno de los lo ha hecho, ni usted ni nosotros. No, nosotros creemos que no, pero en todo caso, la primera declaración bajo juramento en la cual participaron ustedes señaló lo que he indicado, ¿no? Bueno, delante Ahora, suyo también dijo lo contrario y bueno, es facultad ¿por qué nuestra motivo denunciarlo o no, ¿no? Bacus podía sancionar a un funcionario de San Ignacio? Bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué motivo hay este documento que tampoco lo han tachado ustedes, en donde el señor Lamadrid Ujú. sanciona al señor Martinelli? Bueno, el señor Martinelli, doctora, si me permite, no voy a contestar esa pregunta porque es un proceso judicializado y en ese proceso se explicó ampliamente el contexto de esa carta y que no tiene vinculación con la demandante. Bien. ¿Por qué motivo se nombró por parte de Bacus a Antonio Quintana como gerente de centro de distribución y lo hizo vicepresidente de recursos humanos, el vicepresidente de distribución? Bueno, dos cosas. Primero, el señor Antonio Quintana no es demandante en este proceso, no tiene incidencia, y si bien demandó, usted sabe muy bien que concluyó con los efectos de una sentencia infundada, reconociéndose al señor Antonio Quintana como único empleador San Ignacio y no Bacus. No le voy a explicar qué hicieron ustedes para lograr eso, ¿no? Bueno, si quiere dígalo, señor, está abierto a hacerlo, no tiene ningún Iré en la impedimento, instancia ¿eh? correspondiente. Bueno, No. ya veremos, pues. Ya, perfecto, pero la pregunta, insisto, ¿por qué motivo tenía? Pues no han tachado la prueba, la Bueno, prueba está ahí. la sentencia concluyó infundada y se estableció el señor Antonio Quintana No, como empleador de San Ignacio. Yo he ofrecido una prueba Ujú. en el cual Bacus nombra como gerente de centro de distribución a un funcionario de San Ignacio. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ese señor demandó, se judicializó y concluyó con una resolución infundada estableciéndose a San Ignacio como su único empleador. No. Además, no tiene vinculación con el hecho. Le está preguntando algo puntual. Ujú. ¿Por Está qué? preguntando algo puntual. ¿Cuál es lo puntual, doctor? Perdón, porque usted tiene una explicación. Lo repito, no Sí, tengo ningún por problema. favor. Ujú. ¿Por qué un funcionario de Bacus Ujú. designa a un funcionario de San Ignacio como gerente de centro de distribución? Bacus no designó funcionario de San Ignacio. ¿Y este documento es falso entonces? No lo sé. No ¿No hemos ha hecho visto usted el documento? no hemos hecho la pericia correspondiente. No entiendo, perdón. Ustedes han tenido el documento, Así es, no lo han tachado de falso, así es. entonces lo están aceptando que es verdadero. No necesariamente. No necesariamente. Así es. Entonces, ¿qué diría ese documento? ¿Qué valor tiene ese documento? Para nosotros ninguno. Para ustedes ninguno. Así es. ¿Por qué el señor Beckham tenía que tomar decisión sobre los montos que se le iba a dar a los trabajadores o transportistas que cesaban en San Ignacio, como lo dice el acta que ustedes tampoco han tachado? El señor Miguel Venga no tenía facultades para ello y no tengo conocimiento de que lo haya ejecutado. Pero sin embargo, en el acta lo señala. Bueno, se menciona. Es falso. ¿Qué cosa? Lo que se dice, Lo que está escrito, no, bueno, está expreso. El que se haya ejecutado así en el campo de los hechos, nosotros no tenemos prueba de ello ni conocimiento de que sea así. ¿cuál es la incidencia del contrato de comisión mercantil respecto a los hechos que estamos mencionando? Bacus decidía sobre vacaciones, sobre aumentos, sobre capacitaciones, sobre selección, como lo ha señalado el señor Carlos Loyola en su declaración ampliamente. A ver, dos cosas. Una cosa es el contrato de comisión mercantil que está en el expediente, que establece las obligaciones para las partes, y lo otro son las explicaciones o las subjetividades que usted le da a esos documentos. Son dos cosas distintas. ¿Quién me está preguntando? ¿El contrato o sus apreciaciones? ¿Cuál es la incidencia del contrato respecto a decisiones de recursos humanos? La fecha, nada más. No entiendo. Que el contrato tuvo vigencia del 2007 hacia adelante y los documentos que usted menciona son de esa fecha. O sea, esa es la única incidencia. No le quitan valor a los hechos si fueran verdad. La única relación entre esas dos cosas que usted me pregunta, nada más. O sea, no habría otra relación. Ninguna. Ya, nada más. O sea que los nombres que se hacen en referencia en las actas a funcionarios de Bacus, digamos, ¿no correspondía ponerse en las actas? Es el único que participaba o que aparece como funcionario de Bacus en esas actas es el señor Miguel Benca. Ujú. El único. Y sí, el señor Miguel Benca en sus declaraciones testimoniales en los demás procesos ha reconocido que se reunía, que se llevaban a cabo esas reuniones, valga la redundancia, pero eran simplemente reuniones de coordinación. Ha negado en lo absoluto control alguno respecto a San Ignacio.
y repetía eran simplemente de coordinación. Porque, bueno, acá llama la atención, ¿no? Llama la atención en realidad de que tenga que determinar, porque no solamente hace referencia a una situación de coordinación, ¿no? Así es. Yo coordino, bueno, de repente coordinar respecto de ventas, ¿no? Respecto de lo que importa el contrato, porque el contrato mercantil era para la distribución y ventas, ¿no? Sí, quizás la redacción se presta para muchas interpretaciones. Recordemos, o bueno, al menos informamos que ellos no son abogados. O sea, las terminologías que pueden usar pueden prestarse, como por ejemplo el tema que se habla de aprobación, ¿me entiende? Pero lo que ha presentado el demandante es la agenda. ¿Cuáles son las conclusiones de esas actas? Acá hablan, dice, acuerdos y comentarios, dice. O sea, habla de acuerdos y comentarios. Entonces acá dice, por ejemplo, en el acta 39, en el numeral 11, dice Miguel Bencan definirá, dice, los términos de la negociación para el personal que cese. Así es. Entonces, definirá significa que pues va a delimitar ciertos, ciertas reglas, ¿no? Presupuestos para que el personal que cese tenga que cumplir. Ok, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo va eso? O sea, un doble análisis, ¿no? Primero, obviamente, creo que la terminología que se usa se presta a una interpretación de ese tipo. Ahora, lo que acá se alega como fundamento de la demanda es la primacía de la realidad. ¿Qué pasó en los hechos? Más allá de lo que digan los papeles. En autos no hay, doctora, un documento que pruebe que efectivamente Bencan haya aprobado las políticas de desvinculación de trabajadores de San Ignacio. No hay, o sea, no hay un documento en el cual aparezca un trabajador de San Ignacio que sale de esta empresa firmado por Miguel Bencan, para que se pruebe que ese definirá en el campo los hechos sucedió. ¿Me entiende? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en las apreciaciones que se puedan dar respecto al término que se usa. Aparentemente, Miguel Bencan pues dirigía y establecía cómo salía un trabajador de San Ignacio. ¿Eso pasó en el campo de los hechos? ¿De qué manera? Nosotros negamos toda vinculación e injerencia de Bacus contra San Ignacio. Claro, porque aquí estaríamos hablando de dos situaciones. Una del contrato en sí, del contrato mercantil suscrito, y esta situación que se ve, ¿no? Que se advierte. O sea, estos son los hechos. Eso para nosotros no vendrían a ser los hechos. Un hecho concreto que eso sucedió, repito, sería un trabajador de San Ignacio que salga con un documento firmado por Miguel Bencan. Claro, corroboraríamos lo que dice acá. Así es. Corroboraríamos, pero que en el fondo es un hecho, ¿no? Al margen del contrato, ¿no? ¿Es un hecho? Esa afirmación sí. Que haya sucedido en la práctica, nosotros lo negamos. Bueno, eso es otra cosa, que tendría que ser corroborado, tendría que... Así es. Pero esto iba más allá de la suscripción del contrato, ¿correcto? Esa terminología, aparentemente sí. ¿No? O sea, aparentemente sí. Estas definiciones, estas intervenciones o estas coordinaciones iría más allá del contrato. Lo que pasa, doctora, es que hay que tener en cuenta que el contrato en comisión mercantil y la participación de San Ignacio como dentro del mandato directo, que es actuar a nombre y representación de Bacus, implicaba un nivel de coordinación que quizás la línea entre el control y la injerencia de Bacus respecto a su independencia o no de la comandada San Ignacio era muy endeble, pero hay que tener en cuenta que si San Ignacio actúa en nombre de Bacus, ¿qué pasa si, no sé, pues un producto sale mal? No sé, pues algo sucede. ¿Cuál es la imagen que tiene San Ignacio? Es la de Bacus. Entonces, la participación de Bacus en las coordinaciones, así sean muy puntuales o puedan ser muy cuestionadas, está dentro del contrato de comisión mercantil. La terminología que se usa es muy discutible y yo estoy totalmente de acuerdo, pero que en el campo de los hechos Bacus haya dio injerencia respecto a San Ignacio, nosotros la negamos por completo. Ahora, respecto de que Bacus tenga que mantener una imagen, ¿no? En el mercado, eso sí, eso es definitivo. Pero eso es en cuanto de repente a las ventas, a los productos que vende, a las cosas que San Ignacio distribuiría o vendería, ¿no cree? Pero respecto del personal, respecto a las vacaciones, respecto a los préstamos, ¿qué tendría que ver ahí la imagen de Bacus? Por ejemplo, a ver, dígame. Se comentaba hace un momento respecto a la aprobación de vacaciones, ¿verdad? Hace un momento se decía, Bacus aprueba si sale o no de vacaciones. Repito, quizás los términos usados por estas personas que no son abogados, y es entendible, un gerente no va a tener cuidado de decir, apruebo, doy política, sino... A ver, un momentito, ¿eh? Estamos hablando de un gerente.
O sea, un gerente no es cualquier persona. Pero Y menos si hablamos de un gerente de San Ignacio o un gerente de Bacus, porque estamos hablando de empresas grandes. O sea, no estamos hablando de una empresa pequeñita, donde de repente un gerente es el mismo propietario, que de repente no tenga mayor, digamos, educación, pero estamos hablando de personas de alguna forma capacitadas, ¿no cree? no, de todas maneras ellos, digamos, lo que querían hacer, es nuestra posición, es coordinar. Y sabían muy bien y lo hacían muy bien. El tema es, al no ser abogados, evidentemente, o sea, uno para hacer y tener seguridad de la terminología que usa, tiene que ser abogado. Las implicancias de una palabra puede ser muy distinta de la que lo dice un abogado, que lo dice un ingeniero, por más capacitado que sea. A lo que iba. Se comentaba hace un momento respecto a la aprobación o no de políticas de vacaciones, tal como lo llama la parte demandante. Entonces, nosotros tenemos una explicación comercial que es totalmente válida, no ilegal, que no afecta a una política de recursos humanos que implique una injerencia. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos al frente 10 gerentes de San Ignacio y 2 quieran salir de vacaciones, afectan un gran sector de distribución sobre el cual nosotros tenemos el mayor interés porque eso no se descuide. Entonces, ¿qué hacíamos? Coordinábamos. A ver, San Ignacio, van a salir 2. ¿Quiénes van a cubrir eso? No es que yo disponga, estoy coordinando quiénes van a cubrir porque me interesa que mi mercado no se desatienda. Eso es lo que sucedía en la práctica, coordinaban de esa manera. Lo llamaron aprobación, es un término muy ajeno a lo que sucedió en la práctica. En realidad lo que era coordinación. Bueno, puede tener sentido lo que dice usted, ¿no? Pero en realidad las decisiones las que tendría que tomar es San Ignacio, ¿no? Porque al final ellos tendrían que decir, de acuerdo, digamos, a su rol de vacaciones, que se hace al inicio, de repente decir, bueno, fulano de tal va a salir en este tiempo y estos van a venir a cubrir estos periodos en que el otro esté de vacaciones, ¿no? Porque al final creo que las empresas funcionan así. O sea, ¿cómo sería si todos coordinaran con... Pero no es ilegal, no está prohibido. Es más, la norma del Código de Comercio, por eso es lo que rigió en este periodo que se discute, al menos en este proceso, permite coordinaciones de ese tipo. Estamos hablando, doctora, de un mandato directo, que es una situación contractual bastante particular. No es al contrato de tercerización común, ¿no? Distinto. Definitivamente, ¿no? El contrato es muy especial, digamos, muy especial, ¿no? Bueno, vamos a continuar con... Muchas gracias. Siga, doctor, y les voy a pedir a los abogados que por favor me oralicen lo más sucinto y obviamente lo más resaltante, los medios probatorios que queden, por favor. De acuerdo. Sí. Correcto, gracias. Nos hemos llevado bastante tiempo y todavía tengo una audiencia que están esperando. Doctora, permítame sugerir algo, no sé si los colegas están de acuerdo. Yo creo que podríamos pasar a los alegatos finales y resaltar lo más importante. No tendría problema, ya que usted ha analizado todas las pruebas y en esa parte yo le mencionaré el tema de por qué son declaraciones asimiladas. Lo digo sinceramente para no recortar su derecho de atención a otros procesos. Muy bien. ¿Ustedes me oralizan sus medios probatorios o lo quieren también hacer? No quiero recortar el derecho de oralizar sus medios probatorios. ¿Nos lo dice si con los alegatos finales oralizamos los principales Sí, medios probatorios? o si me dicen en este momento. No, de hecho, que de manera conjunta, ¿no? Vale, muy bien. Sí. Entonces, concluimos esta etapa de pruebas y cedemos la palabra a los abogados para que puedan presentar Muy amable, sus doctora. alegatos, refiriéndome a los medios probatorios más resaltantes, ¿no? Muchísimas gracias. Yo he querido resaltar, antes que nada, que el contrato de comisión mercantil es un contrato dirigido a ventas y distribución y que nuestras pruebas demuestran que hay hechos en la realidad que van más allá de aspectos de lo que parece ser o no parece ser, como han señalado los abogados. El tema de vacaciones, el tema de políticas, el tema de documentos que no han sido tachados, las intervenciones. Usted le preguntó si es que quién participaba en las actas, solamente Miguel Beca. No es verdad. Verónica Coyas no pertenece a San Ignacio y es asistente personal de Miguel Beca. Lo menciono solamente porque posiblemente el doctor no ha tomado en cuenta eso. Pero había otra persona también que era Verónica Coyas. Respecto a las declaraciones asimiladas que quisiera incorporar, ¿qué es lo que hemos presentado, las llamadas actas de declaración? En el 13 juzgado participa el señor Becan y se le pregunta si él tenía bajo su subordinación al señor Antonio Quintana de San Ignacio. Dijo que sí. Se le pregunta si él evaluaba al señor Quintana como su jefe inmediato. Dijo que sí. Ante el 21 juzgado, el señor Miguel Becan
se le preguntó si es que, entre otras cosas, si es que él decidía los aumentos en San Ignacio. Dijo que no era correcto, que esa decisión le correspondía al área de recursos humanos. Y hemos visto cómo existe un documento en donde al señor Antonio Quintana le decide un aumento, el señor le hemos ofrecido como medio probatorio, el señor Berroyers. Adicionalmente, él también reconoce la evaluación que hacía mensualmente. Esa fue la declaración ante el 21. Posteriormente, en el 27 y en el 28, yo quiero resaltar las declaraciones testimoniales del señor Carlos Loyola. ¿Quién era el señor Carlos Loyola? El señor Carlos Loyola, desde el 1997 hemos ofrecido la prueba, reconocido por los señores de Bacus. Desde 1997 al 2007, el señor Carlos Loyola tuvo a su cargo, fue jefe del Departamento de Desarrollo Personal de Distribuidoras. Y cuando él explica qué hacía, él en el acta reconoce que manejaba todo lo que era de recursos humanos, no de Bacus, sino de San Ignacio. Y así lo ha explicado incluso el 9 de noviembre en la tercera sala, lo menciono simplemente, lo ha ratificado como el señor Miguel Becan ha ratificado lo suyo. Cuando se le pregunta al señor Carlos Loyola si tenía autonomía San Ignacio para tomar decisiones en materia de recursos humanos, estamos hablando de selección, contratación, clima laboral, capacitación, el manejo de planillas, todo eso lo manejaba Carlos Loyola de Bacus, y hay documentos que sí lo acreditan. Él dice que no había autonomía de parte de San Ignacio, y era evidente, pues, ¿para qué crea Bacus un área, un departamento de desarrollo personal y distribuidora si no tiene nada que ver? ¿No? Entonces, esta es una evidencia importante también. En el 28 juzgado no hace sino ratificar los mismos argumentos. Todas estas son declaraciones asimiladas, en donde ha participado San Ignacio, ha participado Bacus, y ha participado el demandante correspondiente, bajo los mismos argumentos de casos similares. Por eso que yo, respecto a ello, le ruego, los considero como declaraciones asimiladas al proceso. Adicionalmente a eso, doctora, yo quiero terminar diciendo, nosotros hemos acreditado, no se ha cuestionado, que hay un organigrama de Bacus, en donde debajo de Miguel Becan están los gerentes de San Ignacio, y los gerentes de San Ignacio todos están metidos en el organigrama. El que conoce una empresa sabe que el organigrama es la estructura de organización jerárquica de una empresa. Entonces lo único que hace ese documento es acreditar esta relación laboral que existía plenamente hacia de los gerentes de San Ignacio dependiendo de los funcionarios de Bacus. Yo creo que básicamente, doctora, con lo que se ha sostenido y lo que se ha hecho en el proceso, he dicho todo. Nuestro objetivo, y ahí quiero insistir, no es nada de tercerización, porque ahí he visto que el doctor habló la palabrita tercerización, y después aparecen documentos con 18 páginas de tercerización. Yo no he cuestionado la tercerización, porque yo creo que el contrato de comisión mercantil no es un contrato de tercerización. Nosotros lo que pedimos es el reconocimiento de la relación laboral a partir de hechos concretos que demuestran, por primera vez en la realidad, que el verdadero empleador era Bacus. Ni siquiera he cuestionado el contrato de comisión mercantil, porque no sé, imagino que está muy bien hecho. O sea, es que simplemente la primacía de la realidad es el contrastar los hechos bajo contrato, que pueden parecer muy bien hechos, pero que en la realidad demuestran, desde el punto de vista laboral, que el empleador real era Bacus. A mérito de ello, doctora, pedimos se declare fundada la demanda. Gracias. Bien. Antes de que... Hay unas exhibiciones. ¿Presentaron las exhibiciones? Sí. Sí, ¿no? Pero son de San Ignacio, creo que las que piden la subsanación, pues, ¿no? ¿Ah, sí? Porque las de De las Bacus están en la utilidades. contestación y que en su momento no se Ok. observaron. Sí, ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Siga, doctor. Gracias, doctora. Bueno, en principio, como lo mencionamos al inicio de esta audiencia, solicitamos la expedición de una sentencia inhibitoria en la medida de que este juzgado, en base a lo expuesto anteriormente, no es competente para conocer la presente demanda. Hemos expuesto en su momento de que el señor la señora o señorita solicita que sea Bacus su empleador, Bacus domicilia en Ate, siendo el Distrito Judicial de Lima Este el juez competente, o atendiendo el último lugar donde prestó servicios la demandante, el Lima Sur, corresponderá al Distrito Judicial de Lima Sur, más aún si a la fecha en la cual se presentó la demanda ambos distritos judiciales ya existían y están en funcionamiento. Eso en primer término. En segundo lugar, el fundamento de esta demanda es el principio de primacía de la realidad. Es decir, priman los hechos sobre los documentos. Lo que ha hecho el demandante es presentar
algunos documentos referidos a terceras personas que según él, al hablar de un gerente, es hablar de todos los trabajadores de San Ignacio, no importa provincia, no importa la localidad, no importa. Habla de un gerente, se refiere a todos los trabajadores de San Ignacio. Pero, sin embargo, en mérito a lo que habría concluido en las actas estas de reunión, en la práctica se ha probado que Bacus daba aumentos a los trabajadores de San Ignacio. ¿Se ha probado que Bacus aprobaba las vacaciones de los trabajadores de la demandante, por ejemplo? Nosotros consideramos que no. Ningún documento, ninguno de los que hay en el expediente se refiere a la demandante que dé indicios siquiera que Bacus dirigía y controlaba la actividad de la demandante. De otro lado, se hace mención a una declaración asimilada. Perdóneme, doctora, mis escasos conocimientos del Código Procesal Civil establecen que la declaración asimilada son las que dan las partes, no terceros, en un proceso. Acá se hace mención de la declaración asimilada de Miguel Benca, de Carlos Loyola. Son terceros, son testigos que declararon otro proceso, que incluso procesos que no concluyen todavía. Entonces, estos documentos, que son las declaraciones testimoniales de terceras personas en procesos judiciales contra mi representada y San Ignacio, no califican como declaración asimilada. Y aún, doctora, que se considerase que lo fueran, solicitamos respetuosamente que tenga en cuenta la declaración testimonial del señor Miguel Benca, emitida en el 15 Juzgado Laboral Transitorio, en el expediente 240-2012, del 4 de septiembre del año 2013, en la cual desdice todo aquello que se menciona en las otras declaraciones, incluso en los correos electrónicos que él emite, y en su defecto se indique por qué no se tienen en cuenta estas declaraciones, por qué son falsas, o por qué no todas sus declaraciones son falsas. Finalmente, se hace mención a un organigrama. En ese organigrama es desconocido por Bacus. Incluso al abogado de la parte demandante, en una audiencia de vista en la tercera sala civil laboral, le preguntaron: ¿esos fueron los documentos que presentó Bacus en el proceso que usted le hace referencia? No, son muy similares, pero no son esos. Repito, este organigrama al cual se hace mención es uno del cual nosotros desconocemos. Finalmente, con esto concluyo, lo que existió entre San Ignacio y Bacus fue un contrato de comisión mercantil en el periodo demandado, que las coordinaciones debido a este tipo especial de contratación son distintas a la desnaturalización, las de una tercerización. No es que yo mencione que esté el argumento de la demanda, simplemente para hacer mención a una distinción, porque en los contratos de tercerización se hablan de independencia y otros tipos de elementos que son muy particulares y su análisis en un contrato de comisión mercantil son distintos por la particularidad de las cláusulas y la regulación especial que tiene el Código de Comercio. A mérito de ello, y a que no ha existido una prueba directa a la demandante con mis representantes, que solicitamos al juzgado declare improcedente la demanda por incompetencia o en su defecto infundada en todos sus extremos. Bien, el señor Bencan sigue trabajando para... No, doctora. ¿Ya no trabaja No. ni para San Ignacio ni para... Nunca trabajó para San Ignacio. para Bacus? No. Bien, bien. Muy bien. Siga, doctor. Muchas gracias. Bueno, como alegatos finales y como se indicó en la primera, al inicio de la presente audiencia, ¿no? Solicitamos pues la improcedencia de la demanda por sentido de la incompetencia de vuestro juzgado, por las razones ya expuestas al inicio de la presente audiencia. En segundo lugar, y en relación al fondo del presente proceso, ¿no? El demandante alega o sustenta sus fundamentos de hecho en relación al principio de privacidad de la realidad, el mismo que comprende el hecho que sucedió, pues, mejor dicho, los documentos sobre la realidad o los hechos sobre los documentos, ¿no? Claro, los documentos están, sí, pero los hechos se han concretado, se ha demostrado que es los hechos que alega que fueron simulados por estos contratos formales, se aplicaron en la realidad de si la política se ejecutó realmente, no hay prueba de ello, ¿no? Es más, el documento de vacaciones que menciona es del 2006, cuando la demandante entró en 2007, menciona documentos dirigidos a personas que no son parte del proceso, a gerentes de San Ignacio, pero a la demandante, a una prueba referida de Bacus sancionando a la demandante, capacitando a la demandante, no hay. ¿Hay algún medio de prueba que demuestre la prestación personal de servicio de la demandante con Bacus? No, siempre ha sido San Ignacio, ¿no? Ahora, entonces, si nosotros vamos a tomar en cuenta pruebas dirigidas de Bacus, aparentemente dando órdenes a personal de San Ignacio, que no son parte del presente proceso, entonces, en base a qué podemos argumentar y concluir que la demandante tiene una relación laboral directa con Bacus, ¿no? Ahora, como en el momento de iniciarlo, lo que acredita de probanza se determinó si prestó la demandante servicios para Bacus de 2007 hasta su cese, pero no se ha puesto en controversia si es que San Ignacio hay una simulación o ha sido una empresa fantasma o hay una vinculación entre ambas empresas, o las hubo.
No, eso no ha sido así, por eso hay que tener en cuenta que lo que se determinó es demostrar si la demandante ha sido trabajadora de Bacus o no, en virtud de precisar la realidad, y como se puede verificar, no existe ningún medio de prueba que acredite ninguno de los tres elementos que determinan una relación laboral entre Bacus con la demandante, sino, como lo vuelvo a decir, la demandante fue trabajadora de San Ignacio por el periodo demandado. Y finalmente, en relación a las pruebas que vuestro despacho debería tener en cuenta para demostrar que Bacus no incidía en las decisiones de San Ignacio, son la copia de libre de matrícula de acciones de San Ignacio y las actas de directorio de San Ignacio, donde se verifica que no interviene ningún funcionario de Bacus. Inclusive, en las actas ya mencionadas, no se demuestra que el señor Bencanga haya ejercido o su palabra ha sido la autoridad para ese documento, porque, como le digo, se puede haber pactado, pero no se muestra la ejecución del mismo. Y para concluir, San Ignacio ha sido el verdadero empleador de la demandante, no existía ningún tipo de relación directa entre Bacus con esta. En ese sentido, queremos solicitar infundada la demanda. Las actas las actas de la 38, 39, esas son las las actas... las que corren ¿en qué anexo? A ver, ¿te indico? Sus medios probatorios. Sí, están en anexo 1W, son las actas de directorio, y el 1B chica es la libre de matrícula. El 1B chica y 1W. Ok, muy bien. Esta judicatura se reserva la emisión del fallo para emitirla el 26 del mes en curso, a horas 4:30 de la tarde. 26. 26 a las 4:30. Sí. 26. Bien, concluye así la presente audiencia. Buenas tardes. Gracias.